Muy bien, pues nosotros vamos a explicar la embriología y la formación del sistema nervioso en el embrión. Y pues bueno, yo soy Rodrigo del Río. Adrián. Yo soy Catalina y yo soy Andrea Trevilla. El sistema nervioso central aparece al inicio de la tercera semana, como una placa de ectodermo engrosado en forma de zapatilla, la placa neural. Sus bordes laterales pronto se elevan para constituir los pliegues neurales. Al proseguir el desarrollo, los pliegues siguen elevándose y acercándose entre sí y finalmente se fusionan, originando el tubo neural. La fusión comienza en la región cervical y avanza en dirección cefálica y luego caudal. Una vez iniciada la fusión, los extremos abiertos del tubo neural forman los neuroporos craneal y caudal, que se comunican con la cavidad amniótica suprayacente. El cierre del neuroporo anterior o craneal se va a dar cerca del día 25 y el cierre del posterior 3 días después, aproximadamente. El extremo cefálico del tubo neural muestra 3 dilataciones: las vesículas cerebrales primarias, el prosencéfalo, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo o cerebro posterior. Al mismo tiempo, el rombencéfalo produce dos pliegues: el pliegue cervical en la unión del rombencéfalo con la médula espinal y el pliegue cefálico en la región del cerebro medio. Para la quinta semana, las vesículas cerebrales primarias se dividen en 5 vesículas secundarias. El prosencéfalo da origen al telencéfalo y diencéfalo, el mesencéfalo permanece y el rombencéfalo da origen al metencéfalo y milencéfalo. El istmo rombencefálico divide el mesencéfalo del metencéfalo y el pliegue pontíneo divide el metencéfalo y el milencéfalo. El telencéfalo da origen a los hemisferios cerebrales, el diencéfalo da origen a la vesícula óptica, tálamo, hipotálamo e hipófisis, en el mesencéfalo los cólicos anteriores y posteriores, en el metencéfalo el cerebelo y puente, y en el milencéfalo la médula oblongada. La luz de la médula espinal, llamado canal central, continúa con la de las vesículas cerebrales. La cavidad del rombencéfalo es el cuarto ventrículo, la del diencéfalo es el tercer ventrículo, y la de los hemisferios cerebrales son los ventrículos laterales. La luz del mesencéfalo conecta el tercer y el cuarto ventrículo con el acueducto de Silvio, y el tercer con los ventrículos laterales con los agujeros intraventriculares de Monro. La pared del recién cerrado tubo neural está formado de células neuroepiteliales, las cuales se extienden sobre el grosor de la pared para formar epitelio pseudoestratificado. Están conectados por un complejo de unión en la luz. Durante la fase del surco neural y después de cerrarse el tubo, las células se dividen con rapidez produciendo una gran cantidad de células neuroepiteliales. En conjunto forman la capa neuroepitelial. Una vez que el tubo se cierra, las células neuroepiteliales comienzan a transformarse en otro tipo de células que se caracteriza por su núcleo redondo grande con nucleoplasma pálido y un nucleolo con tinción oscura. Se trata de las células nerviosas primitivas o también llamadas neuroblastos. Los neuroblastos forman la capa del manto, que es una zona en torno a la capa neuroepitelial. La capa del manto forma más tarde la sustancia gris de la médula espinal. La capa más externa de la médula espinal, que es la capa marginal, contiene fibras nerviosas que emergen de los neuroblastos de la capa del manto. Como consecuencia de la mielinización de las fibras nerviosas, esta capa adquiere una tonalidad blanca y por ende se denomina sustancia blanca de la médula espinal. Como consecuencia de la adición continua de neuroblastos a la capa del manto, cada uno de los lados del tubo neural muestra un engrosamiento ventral y uno dorsal. Los engrosamientos ventrales, que son las placas basales, contienen a las células motoras del asta anterior, quienes constituyen las áreas motoras de la médula espinal,
y los engrosamientos dorsales, que son las placas alares, forman las áreas sensitivas. Existe una hendidura longitudinal que es el surco limitante. Este marca el límite entre ambas. Las porciones dorsal y ventral de la línea media del tubo neural, conocidas como placas del techo y del piso, respectivamente, carecen de neuroblastos. Su función ante todo es ser vías para el cruce de las fibras nerviosas de un lado a otro. Además del asta anterior motora y del asta posterior sensitiva, existe un grupo de neuronas que se acumula entre las dos áreas y da origen a un asta intermedia, que es pequeña. Esta asta contiene neuronas de la división simpática del sistema nervioso autónomo. Solo se identifican en los niveles torácicos de T1 a T12 y lumbar superior de L2 a L3 de la médula espinal. Los neuroblastos o células nerviosas primitivas se forman de manera exclusiva por la división de las células neuroepiteliales. Al inicio, tienen un proceso central que se extiende hacia el lumen, pero cuando migran hacia la capa del manto, este proceso desaparece y los neuroblastos durante algún periodo son redondos y apolares. Al avanzar la diferenciación, aparecen dos procesos citoplásmicos nuevos a lados opuestos del cuerpo polar y se forma un neuroblasto bipolar. El proceso en uno de los extremos de las células se elonga con rapidez para constituir el axón primitivo. En tanto el del otro extremo desarrolla una serie de arborizaciones citoplásmicas, las dendritas primitivas. Esta célula entonces se conoce como neuroblasto multipolar y durante el desarrollo posterior se convierte en una célula nerviosa adulta o neurona. En cuanto a las células gliales, gran parte de los glioblastos se originan en las células neuroepiteliales. Después de que se termine la producción de neuroblastos, los glioblastos migran en la capa neuroepitelial a dos capas, marginal y el manto. El manto se diferencia en astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrilares. Ambos se sitúan entre vasos y neuronas, pues ahí cumplen funciones de sostén y metabólicas. La célula de la oligodendroglia es otro tipo de célula que apoya, o de sostén, quizás proveniente de los glioblastos y localizada principalmente en la capa marginal. Su función es crear vainas de mielina alrededor de los axones ascendentes y descendentes de la capa marginal. Durante la segunda mitad del desarrollo, aparece otro tipo de célula de apoyo en el sistema nervioso central, la célula de la microglia. Es muy fagocítica y deriva del mesénquima vascular cuando los vasos sanguíneos penetran el sistema nervioso. En el momento que las células epiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos, estas se van a diferenciar en células ependimarias que recubren el canal central de la médula espinal. Durante la elevación de la placa neural, un grupo de células aparece sobre cada borde de los pliegues neurales, y estas células se conocen como células de la cresta neural. Estas se originan ectodérmicamente y se extienden a lo largo del tubo neural. Después migran de forma lateral y originan los ganglios sensitivos de la raíz dorsal y otro tipo de células. Al continuar el desarrollo de los neuroblastos de los ganglios sensitivos, se originan dos prolongaciones. Las que crecen en el centro penetran en la región dorsal del tubo neural, en la médula espinal, terminan en el asta dorsal o bien ascienden por la capa marginal hacia uno de los centros superiores del cerebro. A todo el conjunto de estas prolongaciones se les llama raíz sensitiva dorsal del nervio raquídeo. Las otras crecen en la periferia y se unen a fibras de la raíz motora ventral, participando en la formación del tronco nervio raquídeo. Para poder explicar mejor el proceso de formación de los nervios raquídeos, hicimos un mapa conceptual en donde se puede apreciar el paso a paso. Primero, las fibras motoras aparecen en la cuarta semana y vienen de las placas basales de la médula espinal. Estas fibras motoras se fusionan y forman las raíces de los nervios ventrales. Las raíces de los nervios dorsales se originan de los ganglios de la raíz dorsal, que es un derivado de las células de la cresta neural. Las raíces de los nervios dorsales contienen fibras sensitivas. Los derivados de los ganglios de la raíz dorsal van a formar haces que penetran las astas dorsales de la médula espinal. Los lados distales de las raíces de los nervios dorsales
se van a fusionar con las raíces de los nervios ventrales y juntos van a formar un nervio raquídeo. Estos nervios raquídeos tienen fibras sensitivas y motoras. También estos nervios raquídeos se dividen en ramas primaria ventral y primaria dorsal. Las ramas primarias dorsales inervan la musculatura axial dorsal y la piel de la espalda, y las ramas primarias ventrales inervan las extremidades y forman los plexos nerviosos. Cambios de posición de la médula espinal. En el tercer mes del desarrollo, la médula espinal se extiende a todo lo largo del embrión, y los nervios espinales pasan por los agujeros intervertebrales en su nivel de origen. Al pasar el tiempo, la columna vertebral y la dura madre crecen más rápido que el tubo neural. Entonces el extremo terminal de la médula espinal se desplazará a un nivel más alto. Al nacer, este extremo se ubica en el nivel de la tercera vértebra lumbar. Como consecuencia de este crecimiento tan desproporcional, las raíces dorsales y ventrales de los nervios espinales tendrán una orientación oblicua desde su segmento de origen en la médula espinal hasta el nivel correspondiente de la columna vertebral, en que las raíces correspondientes se unen para constituir los nervios espinales. La dura madre permanece insertada en la columna vertebral a nivel del coxis. En el adulto, la médula espinal termina entre el nivel de L2 y L3, en tanto el saco dural y el espacio subaracnoideo se extienden hasta S2. En el extremo inferior de la médula espinal, una extensión formada por pia madre se extiende en dirección caudal, pasa por la dura madre que le da una cubierta en S2 y se extiende hasta la primera vértebra coxígea. Esta estructura se le denomina como filum terminale. El filum terminale va a señalar el trayecto de regresión de la médula espinal al tiempo que también dará sostén a esta estructura. Las raíces dorsal y ventral de los nervios espinales por debajo del extremo terminal de la médula en L2 y L3 van a constituir a lo que se le conoce como cola de caballo.